Estrés, interacciones entre el sistema neuroendocrino e inmunitario, The Stress of Life. En este libro, Hans Selye trata de explicar cómo reacciona el organismo ante el estrés, y a esta reacción la denominó Síndrome General de Adaptación, el cual consta de 3 fases. 1. Reacción de alarma. Cuando el organismo se encuentra en una situación de peligro, se genera una activación del sistema nervioso simpático y de la médula adrenal, generando secreción de adrenalina y noradrenalina, con el fin de movilizar los recursos energéticos de manera rápida. Si la fuente de estrés continúa, se pasa a la siguiente fase. 2. Resistencia. El organismo debe redistribuir los recursos energéticos solo para actividades de supervivencia del sujeto. 3. Agotamiento. Si se mantiene la fuente de estrés, el individuo puede perder su capacidad de resistencia y puede aparecer sintomatologías que Selye denominó enfermedades de adaptación, como por ejemplo alteraciones nerviosas, úlceras gastrointestinales, hipertensión, entre otras. ¿Qué es estrés? La respuesta de estrés es el intento del organismo de adaptarse a situaciones biológicas y o psicológicas y o sociales donde interactúan los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. La respuesta del organismo ante el estrés puede ser a corto y largo plazo. Respuesta a corto plazo. Produce la activación del sistema simpático adrenomedular, provocando un aumento de riego sanguíneo en órganos como el corazón, los músculos y el cerebro. Respuesta a largo plazo. Implica la activación de las hipotálamo hipófisis adrenal. Eleva la cantidad de glucocorticoides, que son hormonas esteroidales, y en respuesta al estrés, refuerzan las acciones del sistema nervioso simpático sobre el sistema circulatorio y contribuyen a mantener los niveles de glucosa en la sangre. Asimismo, facilitan la disponibilidad de grasas como fuente de energía. Estrés y salud. Efectos del estrés sobre las funciones cardiovasculares y renales. La respuesta al estrés hace que tanto el corazón como los vasos sanguíneos trabajen durante más tiempo, lo que genera un mayor desgaste fisiológico. El corazón consume más glucosa y oxígeno, y para mantener su volumen se necesita agua. Por tanto, el cerebro envía información a los riñones para que no generen más orina y ésta sea reabsorbida por la sangre. Estrés y metabolismo. Cuando ingerimos alimentos, las proteínas se almacenan como tales, pero ante una situación de estrés son movilizadas como aminoácidos. El almidón, los azúcares y otros carbohidratos son almacenados como glucógeno en los músculos y en el hígado, pero se movilizan ante el estrés como glucosa. Las grasas se almacenan como triglicéridos, pero ante el estrés se movilizan como ácidos grasos y otros compuestos. Estrés y sistema digestivo. Formación de úlceras pépticas. El estómago segrega una mucosa espesa para recubrir la pared estomacal. También segrega bicarbonato con el fin de neutralizar el exceso de ácido clorhídrico, que es el encargado de descomponer los alimentos. Ante un estrés crónico, el estómago disminuye la secreción de mucosa y bicarbonato, pero segrega la misma cantidad de ácido clorhídrico. Así, sus paredes ya no tienen la misma capacidad defensiva. El organismo puede reparar las paredes del estómago a través de la secreción de prostaglandinas, pero ante el estrés, los glucocorticoides inhiben la secreción de estas. Estrés y crecimiento. El proceso de crecimiento requiere energía. Para esto, el hipotálamo libera por medio de adenohipófisis 2 hormonas que regulan la hormona del crecimiento GH. Las hormonas de crecimiento también participan en la reparación del tejido óseo. Los glucocorticoides, en cambio, alteran el tráfico de calcio e imposibilitan la renovación ósea. El estrés a largo plazo inhibe el proceso de crecimiento. Además, aumenta el riesgo de osteoporosis y puede causar atrofia esquelética. Estrés, sexo y reproducción. Las células hipotalámicas liberan en el sistema porta hipotálamo hipofisario
la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, la cual estimula la secreción de hormona luteinizante LH y la hormona folículo estimulante FSH, las cuales a su vez provocan que los testículos y los ovarios segreguen las hormonas sexuales. Ante el estrés, los glucocorticoides reducen la respuesta de los testículos u ovarios a la LH, provocando la inhibición de la GnRH. Respuesta sexual masculina. El estrés incide sobre la erección peneana por medio de la inhibición del sistema nervioso parasimpático. Respuesta sexual femenina. El estrés inhibe los niveles de progesterona, interrumpiendo la maduración de las paredes uterinas, altera el ciclo reproductivo e influye negativamente sobre el deseo sexual femenino. Efecto del estrés sobre el hipocampo. En la vejez se elevan los niveles de glucocorticoides. En los años 80 se demostró que la sobreexposición a los glucocorticoides liberados por estrés tiene un efecto neurotóxico sobre las neuronas hipocampales, pues las inhiben del suministro de glucosa y las hacen más susceptibles a los procesos degenerativos. Sistema inmunitario, psiconeuroinmunología. El sistema inmunitario tiene como función la protección del cuerpo contra infecciones causadas por patógenos. Para ello, el sistema inmunitario dispone de dos tipos de mecanismos de defensa. Inmunidad innata. Tiene lugar en las primeras etapas de la infección y su finalidad consiste en destruir el patógeno o mantenerlo bajo control, mientras se desarrollan los mecanismos de respuesta específica. Inmunidad adaptativa. Se producen dos tipos de reacciones específicas, una generada por células y otra dirigida químicamente. Se trata de una respuesta de acción lenta. Los responsables de este mecanismo de defensa son los linfocitos B y T. Cuando se reconoce el antígeno, se produce la activación de los linfocitos, así como de su proliferación, con el fin de eliminar el patógeno. Psiconeuroinmunología. Es la disciplina que estudia las interacciones entre los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino. Para ello, analiza cómo los factores psicológicos pueden influir sobre el estado general de la salud de una persona. Inhibición del sistema inmunitario ante el estrés. Se ha podido comprobar que el estrés altera la formación de nuevos linfocitos. La respuesta de estrés aumenta el nivel de secreción de glucocorticoides, hormonas que deprimen el sistema inmunitario. Asimismo, reducen la sensibilidad de los linfocitos a la alarma de infección. Control neuronal del efecto de estrés sobre el sistema inmune. Las neuronas del núcleo central de la amígdala proyectan hacia las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo. Por este motivo, es lógico pensar que la respuesta emocional negativa está muy relacionada con la respuesta de estrés y la inmunosupresión. El sistema nervioso puede regular directamente el efecto del estrés sobre el sistema inmunitario. Estrés y patología del sistema inmunitario. La respuesta de estrés puede aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades infecciosas e incluso puede afectar el desarrollo de tumores. Se ha podido comprobar que el estrés afecta el curso de algunos tipos de cáncer, dado que puede inducir en el hecho de que los tumores tengan un crecimiento más rápido, pues los procesos tumorales requieren mucha energía para su desarrollo y la respuesta al estrés facilita la disponibilidad de glucosa en sangre, lo que influye en el ritmo de crecimiento de un posible tumor. Estrés y drogas. En diferentes modelos animales y en seres humanos se ha podido comprobar que el estrés es capaz de provocar el restablecimiento del uso de la droga. Algunos autores sugieren que las recaídas a las drogas inducidas por el estrés podrían implicar la activación de los circuitos nerviosos de refuerzo, actuando mediante la liberación de glucocorticoides, adrenalina, CRH, entre otros. La implicación de los circuitos de la corteza prefrontal desempeñan un papel crítico. Bases químicas de la ansiedad y el estrés. ¿Hay alguna relación con el sustrato nervioso de refuerzo?
Los circuitos anatómicos subyacentes a la respuesta de la ansiedad están modulados por sustancias de naturaleza péptida, monoaminas y aminoácidos, que cumplen una función adaptativa para responder a posibles amenazas, incrementando la activación y vigilancia, elevando la función cardiovascular y modulando la consolidación de las memorias en curso. Pero al activarse de manera inapropiada por periodos demasiado largos, se presentan las fisiopatologías de los trastornos de ansiedad. La sensibilización conductual ayuda a entender por qué pacientes con trastornos de ansiedad muestran sensibilidad exagerada a la presencia de diferentes tipos de estresores psicosociales, así como entender que el estrés es también un factor de riesgo en la vulnerabilidad a la adicción y a los trastornos de ánimo. Corteza y neuronas espejo. Tanto al realizar una acción como observarla, activa las neuronas espejo y proporciona un mecanismo neuropsicológico para conductas que van desde la imitación a la empatía. La disfunción de las mismas probablemente se relacione con patologías como aislamiento social y autismo. Anatómicamente se distribuyen en región anterior, localizada en el córtex frontal inferior, región posterior, localizada en la parte rostral del lóbulo parietal inferior. Entrada principal de información visual, sector posterior del surco temporal, superior. Las tres regiones constituyen el circuito crítico para la imitación. Algunos argumentos la relacionan con el lenguaje. Esto se da por los estudios recientes en neuroimagen funcional que han proporcionado claras evidencias de la activación de las áreas motoras durante la percepción del habla.